Página 23. Consecuencias del pragmatismo, por Richard Rorty, 1972. Introducción. Pragmatismo y filosofía. 1.2. El pragmatismo y la filosofía contemporánea. Los filósofos contemporáneos suelen ver en el pragmatismo un movimiento filosófico desfasado, un movimiento que floreció a comienzos de siglo en una atmósfera algo provinciana y que hoy día ya ha sido refutado o aufgehoben. De vez en cuando se elogia a los grandes pragmatistas James y Dewey por sus críticas al platonismo, por ejemplo, a Dewey por sus críticas a las concepciones tradicionales de la educación, a James por sus críticas a los pseudoproblemas metafísicos. Con todo, su antiplatonismo no es lo suficientemente riguroso para los filósofos analíticos ni lo suficientemente radical para los no analíticos. De acuerdo con la tradición que arranca del positivismo lógico, los ataques pragmatistas sobre la filosofía trascendental cuasi platónica requieren la agudeza de un análisis más meticuloso y pormenorizado de nociones como verdad y significado. Según la tradición antifilosófica del pensamiento francés y alemán que tiene como punto de partida la crítica nietzscheana de ambas ramas del pensamiento decimonónico, lo mismo de la positivista que de la trascendental, los pragmatistas americanos son pensadores que en realidad jamás rompieron con el positivismo, por lo que tampoco rompieron con la filosofía. Creo que ninguna de ambas actitudes de rechazo está justificada. Según el panorama de la filosofía analítica que ofrecí en La filosofía y el espejo de la naturaleza, la historia de este movimiento ha venido marcada por una pragmatización gradual de los principios originarios del positivismo lógico. Según el panorama de la filosofía continental reciente que espero ofrecer en un próximo libro sobre Heidegger, las críticas de James y Nietzsche al pensamiento decimonónico son paralelas. Es más, la versión de James es preferible, pues elude los elementos metafísicos del pensamiento de Nietzsche que Heidegger critica y, dicho sea de paso, los elementos metafísicos del pensamiento de Heidegger que critica Derrida. A mi modo de ver, James y Dewey no solo estaban aguardando al final del camino dialéctico recorrido por la filosofía analítica, sino también del que, por ejemplo, Foucault y Deleuze en la actualidad recorren. Pienso que la filosofía analítica culmina en Quine, el segundo Wittgenstein, Sellars y Davidson, lo que equivale a decir que se trasciende y se cancela a sí misma. Estos pensadores tuvieron el acierto de borrar las distinciones entre lo semántico y lo pragmático, entre lo analítico y lo sintético, entre lo lingüístico y lo empírico y entre la teoría y la observación. En particular, el ataque de Davidson a la distinción esquema-contenido, resume y sintetiza la mofa que Wittgenstein hiciera de su propio Tractatus, las críticas de Quine a Carnap y los ataques de Sellars al mito empirista de lo dado. El holismo y el coherentismo de Davidson dejan ver qué apariencia cobra el lenguaje una vez nos desembarazamos de la presuposición central de la filosofía, que las oraciones verdaderas se dividen en dos partes, una superior y otra inferior. Oraciones que corresponden a algo y oraciones que son verdaderas solo por cortesía o convención. Esta manera davidsoniana de enfocar el lenguaje nos permite evitar una hipóstasis, sustancia individual concreta, del lenguaje semejante a la hipóstasis del pensamiento obrada por la tradición epistemológica cartesiana y, en concreto, por la tradición idealista erigida sobre Kant. Pues nos permite ver el lenguaje no como un tertium quid entre sujeto y objeto, ni tampoco como un medio en el que tratamos de formar pictogramas de la realidad, sino como parte de la conducta de los seres humanos. Vista así, la actividad de proferir oraciones es una de las cosas que la gente hace para habérselas con su entorno. Otra vez, la actividad de proferir oraciones es una de las cosas que la gente hace para habérselas con su entorno. La noción deweyana del lenguaje como una herramienta y no como una pintura es hasta cierto punto válida. Pero debemos cuidarnos de no parafrasear esta analogía de modo que sugiera que se puede separar la herramienta, el lenguaje, de sus usuarios, e inquirir su adecuación para lograr nuestros propósitos.
Al hacer esto último presuponemos que hay algún modo de exiliarse del lenguaje para compararlo con alguna otra cosa. Pero en modo alguno podemos pensar sobre el mundo o sobre nuestros propósitos sin emplear nuestro lenguaje. Y parece que cuando pensamos, hay una voz interna que va haciendo declaraciones. No hablamos, pero pensamos con palabras. ¿Alguien puede formular ideas en su pensamiento sin recurrir a su lengua materna? Digamos, ¿alguien prefiere pensar en otra lengua, sin decidir hacerlo? Uno puede usar el lenguaje para criticarlo o para ampliarlo, al igual que puede ejercitar su propio cuerpo para desarrollarlo y robustecerlo, pero no puede ver el lenguaje en su conjunto en relación con alguna otra cosa a la que se aplica o para la cual es un medio con vistas a un fin. Las artes y las ciencias, y la filosofía en tanto que su autorreflexión e integración, constituye ese proceso de ampliación y robustecimiento. Pero la filosofía, el intento de decir cómo el lenguaje se relaciona con el mundo estableciendo qué es lo que hace que ciertas oraciones sean verdaderas o que ciertas acciones y actitudes sean racionales o buenas, es, desde esta perspectiva, algo imposible. Es una imposible tentativa de despojarnos de nuestra piel de las tradiciones, lingüísticas y no lingüísticas, en cuyo seno llevamos a cabo nuestro pensamiento y nuestra autocrítica para compararnos con algo absoluto. Este apremio platónico por escapar de la finitud de nuestro tiempo y de nuestro lugar, de los aspectos meramente convencionales y contingentes de nuestra vida, es responsable de la originaria distinción platónica entre dos géneros de oraciones verdaderas. Atacando esta última distinción, la tendencia holística y pragmatizadora de la filosofía analítica nos ha ayudado a ver cómo opera el impulso metafísico, como una huite a dianos divagantes y a científicos realistas de alta precisión. Ha fomentado nuestro escepticismo con respecto a la idea de que cierta ciencia especial, digamos que la física, o que cierto género literario, digamos que la poesía romántica o la filosofía trascendental, nos proporciona aquella especie de oración verdadera que no es tan solo una oración verdadera, sino un fragmento de la mismísima verdad. Aunque de hecho tales oraciones pueden ser muy útiles, no va a haber una explicación filosófica de su utilidad. Esa explicación, al igual que la justificación inicial de la oración, será cuestión parroquial, cierta comparación de esa oración con otras oraciones alternativas formuladas en el mismo vocabulario o en otros. Mas tales comparaciones son cosa del físico o del poeta, por ejemplo, o quizá del filósofo, no del filósofo, del externo experto en la utilidad o en la función o en el estatuto metafísico del lenguaje o del pensamiento. Página 26.